Tus cambios de etapa pueden producirse por distintas circunstancias. Algunas porque desde afuera, desde los contextos, las situaciones, nos obligan a realizar cambios. Otras veces porque hacemos una tarea reflexiva y nos damos cuenta que las cosas no nos están yendo como queremos. Queremos un cambio en nuestra situación, ya sea personal, ya sea social, profesional. Y entonces, ¿cómo afrontar estos cambios en nuestras etapas de vida? Podemos mirar a las bodas de Caná, allí donde Jesús realiza, según nos informa el evangelista Juan, el primero de los signos, el primero de los milagros. Sucedió que iba Jesús con sus discípulos y se había acabado el vino en la fiesta de bodas y María, la Virgen María, la mamá de Jesús, le pide a Jesús que haga algo. Y Jesús le dice, todavía no ha llegado mi tiempo. Pero no obstante, María le dice a los servidores, a la gente que atendía en la boda, hagan lo que Jesús les diga, hagan lo que Él les diga. Y allí se produce el primer milagro. Y a partir de ahí entonces, de ese convertir tremenda cantidad de agua, como 600 litros de agua en vino, cambia una etapa en la vida de los discípulos de Jesús. Y ahí podemos aprender, porque para los discípulos de Jesús, aquel fue el primer milagro que vieron. Hasta ese momento Jesús tenía a sus discípulos, quiere decir que los seguían por sus enseñanzas, por su carisma, porque enseñaba con autoridad. Los seguían, les gustaba la forma de enseñar, tenía sabiduría, lo trataban como maestro. Pero a partir de las bodas de Caná se produce algo que confiere una nueva etapa a la vida de esta iglesia naciente de Jesús. Y es que ven la gloria de Dios manifestada en Jesús. Ya no solamente lo van a ver como un maestro, sino que empiezan a verlo como el Hijo de Dios, como el enviado del Padre. Y a partir de ahí cambia la óptica también. Cambia radicalmente el por qué siguen a Jesús. Se solidifica su fe, porque justamente nos va a decir el Evangelio de Juan que este milagro de las bodas de Caná sirvió para que ellos creyeran, para que sus discípulos creyeran mediante la gloria que Jesús había manifestado. En ese signo, en ese milagro, hizo muchísimos para refrendar la autoridad de sus palabras con la autoridad de sus obras. Pues bien, ¿qué aprendizajes tenemos para nuestra vida de todo esto? Primero, que a veces llega antes de tiempo o que podemos pedirle al Señor una aceleración en ese cambio de etapa. Sabemos que por ahí las cosas no están bien en la comunidad, en la sociedad, en la familia, en el trabajo, en mi vida. Entonces le puedo pedir al Señor que se anticipe, que no esperemos avanzar más. Así como en aquel momento la hora no había llegado del primer milagro, sin embargo, el pedido maternal de María logró zanjar, acelerar ese paso de ese puente. En segundo lugar, la obediencia a las palabras de Jesús. Sus discípulos ya lo venían escuchando y lo seguían. Hay que seguirlo a Jesús. Y como decía María, hacer lo que Él nos dice, lo que Él nos enseñó. ¿Cambiamos de etapa? ¿Queremos un cambio en nuestras vidas, un cambio de etapa? Bueno, entonces, cualquier momento es propicio. No esperemos a estar acogotados. Pidamos ya ir cambiando. Para eso, hagamos caso a ese llamado al seguimiento, a hacer lo que Jesús nos dice. Y luego, por supuesto, no perder la capacidad de asombro, saber que creemos en un Dios que tiene poder para ayudarnos en estos cambios que tenemos que lograr, ya sea por cualquier tipo de cuestión que nos esté problematizando en nuestra vida, como les decía, lo personal, lo familiar, lo social, lo laboral. Pidamos entonces con esta serie de pasos este cambio de etapa, pero fundamentalmente creyendo. Ahí está la llave. Si creemos realmente que Dios puede cambiarnos, que Dios puede ayudarnos en este cambio, porque siempre algo tenemos que poner nosotros, así como los sirvientes en ese momento tuvieron que acarrear las tinajas con 100 litros, llenándolas de agua y luego se produjo la conversión en vino, también nosotros tenemos algo que aportar para que Dios complete con su gracia ese cambio que estamos necesitando y que siempre va a ser para bien. No podemos pedirle a Dios un cambio en nuestras vidas que nos lleve hacia algo malo. Dios no nos va a dar ese cambio, pero sí, si nos lleva hacia algo bueno, Dios nos va a ayudar. Vamos a acelerar esa etapa y vamos a ver
creyendo esa mano de Dios obrando en nuestra vida. Hasta ese momento, solamente el testimonio de Juan el Bautista y las propias enseñanzas de Jesús habían hecho que lo siguieran los discípulos. A partir de ese milagro de las bodas de Caná, hay una nueva etapa en esa iglesia naciente. Que también haya, a partir de creer en el poder de Dios en nuestras vidas, en el poder que Dios puede cambiarnos siguiendo estos pasos. De creer en su palabra, como lo hicieron sus discípulos, aún sin ver milagros. De seguirlo a donde fuera, así fuera un pequeño pueblito como era Caná en Galilea. De seguir sus enseñanzas, hacer lo que Él nos dice, aun cuando parezca una cosa que no encuadra con lo que nuestros pensamientos nos dictan. Y, por supuesto, estar abiertos a recibir ese milagro que Dios tiene para nuestras vidas. Que Dios nos bendiga a lo largo de toda esta semana.